Bueno, señores, una mesa tremenda, muchos invitados en el día de hoy. A ver por dónde empiezo. Silvia Sarabia, bienvenida. ¿Cómo va? Tal? Buenas noches. Buenas noches. Ramiro Marra, bienvenido. Gustavo Lázari, bienvenido. Sergio Chousa, bienvenido. Jorge Blom, bienvenido. A todos, gracias por estar aquí con nosotros. A ver, lo que teníamos planeado. A ver, lo primero para arrancar un poquito, para entrar en calor. A ver. Pero, ¿cómo parás eso? Parás eso si vos decís, bueno, a partir de ahora, el que no trabaja no tiene más ayuda de nada. Basta, se terminó. Acá hay trabajo. Y acá hay que ayudar a las empresas que dan trabajo cambiándole leyes laborales del año 75. Cambiemos esas leyes laborales del 75, hagamos leyes razonables que no van contra los derechos de los trabajadores, sino que van contra los beneficios de los gremios y abramos el mercado laboral. Bueno, el problema, Silvia, son los que cobran planes a quienes vos, entre otros, representás. El problema son ustedes, dice Bullrich. Bueno, siempre, evidentemente, el discurso siempre se corta por lo más débil. No, ella no tiene ningún tipo de responsabilidad, su gobierno tampoco, la deuda que nos dejaron tampoco. La creación de planes sociales, que fue la respuesta que su propio gobierno tuvo que dar frente a la falta de creación de puestos de trabajo, tampoco. O sea, no se hacen cargo absolutamente de nada. Y lamentablemente, bueno, tenemos que presenciar este tipo de, yo diría, obscenidades, porque en realidad lo que está sucediendo hoy, el discurso de los sectores económicos tiene que ver con eso, los chistes de ayer, que la verdad que no fueron un pifie, como recién planteaban, sino que evidentemente fueron lo que piensan, ¿no? Un sincericidio. Silvia, y si se terminan los planes en 6 meses, ¿qué pasa en el país? Bueno, yo creo que la ayuda social ante una situación de tanta pobreza es muy importante. ¿Por qué no nos preguntamos si terminamos con la pobreza? ¿Por qué no nos preguntamos si terminamos con la precarización que hay hoy? Hoy salió un informe de la UCA, del Observatorio de la Deuda Social, planteando que solo el 42% de la fuerza laboral activa tiene un trabajo digno. Interesante lo que decís, y dijo que sí Gustavo Lázari. Yo pensé que iba a estar de acuerdo con Patricia Bullrich, pero parece que está más de acuerdo con vos. Gustavo, bienvenido. Gracias por la invitación y voy a hacer uso de mi libertad en decirte que no, la verdad que no coincido con ninguna de las palabras tuyas del editorial. Coincido bastante con Silvia. Y recién, lamentablemente, el invitado anterior se fue y no hay que hablar de los que se van, pero soy un empresario que está en las antípodas de lo que acabamos de escuchar. O sea, vos bancás, por ejemplo, lo que dijo... No, me parece una barbaridad. Me parece toda una barbaridad. Lamentablemente se fue y hubiera querido debatirlo, porque decirle gorila a las personas que se quejan de los impuestos para mí es una sobredosis de obsecuencia. Pero bueno, no importa, es una decisión. Pero él fue claro en el sentido... ¿Lo puedes contestar en el sentido? Es una falta de respeto atómica. Déjame repetir me lo que dijo él. Los pies, y me rompe los pies por decir, y porque hay una dama y estamos en televisión, porque tengo que decir otra cosa, con los impuestos. Y el señor dice, no, ponga más impuestos, total, no sean gorilas. Claro, vos la podés pagar, campeón. ¿Cómo hace para bajar los impuestos? ¿Sabés lo que son para las pymes los impuestos? No, pero no es para las pymes, Eduardo. La verdad, lamentablemente no está. Y un día tráeme y debatamos mano a mano, porque realmente no, pero puedes hablar del tema en general. No, bueno, no está el hombre y no puedo ser irrespetuoso. No, pero en general. En general, la Argentina es un tsunami de impuestos, es una falta de respeto a la estructura impositiva argentina, por eso hay gente pidiendo planes. Coincido plenamente con Silvia. Yo te quería conocer y después quiero hablar contigo. Plenamente que acá el problema se ha formado una pareja política, política. Me parece una persona inteligente, muy no inteligente. Importa no coincidir las ideas, eso es lo de menos, es un detalle absolutamente menor. Pero acá el problema que tenemos en la Argentina es la pobreza. La pobreza caímos porque reventamos a los que crean riqueza, a los que podemos dar laburo con impuestos y con regulaciones estúpidas que dejan afuera a la gente del mercado laboral. Hay un muro de Berlín en cada puerta de cada fábrica que deja a la gente afuera Gustavo, y nosotros la queremos adentro. ¿Con qué plata te crees que se le pagan los planes sociales a Silvia si no es con la plata de los impuestos? Con los impuestos, con la emisión monetaria, con la deuda, no sé con qué se le paga, pero yo no quiero planes sociales. Si vos querés cortarle los planes, vos querés cortar los impuestos, le querés cortar los planes. No pongas en mi boca tus oscuros pensamientos. Yo no dije que quiero cortar los planes, yo quiero dar laburo
laburo para dar laburo, hay 600.000 pymes que están ahogadas con impuestos que el señor anterior dijo, no, un impuestito más, total que te calienta. Dale, Pero no es para las Pero no pagan las Eduardo. pymes el impuestito ese. La renta inesperada no le toca a las pymes. Aprendamos economía y estudiemos la historia argentina, hermano. El impuesto de las ganancias tampoco era para las pymes. ¿Sabes qué? Hoy lo pagan los cartoneros. El bienes Hubo personales un aporte extraordinario no a era las grandes fortunas que una nunca le ganancia, tocó a no ninguna pagan los pyme. cartoneros. Para ganancias Borges, pagan los primero, cartoneros, Gustavo. que la No, economía, seamos serios. primero Para, que- porque déjame una interrupción, Sí. porque pagan No, digo, los cartoneros pagan. No, me parece que los que no están cartoneros no pagan. formalizados. Con No 2 pagan un semanas millón de más, personas el ganancias. cartón llega a la cuarta Yo categoría. quiero decir, igual Eduardo, hay que tener cuidado con eso de pymes, ¿no? Porque hay que hacer doble clic en algunas cosas. El impuesto este que se está presentando lo van a pagar 350 Sí, hoy. empresas. No hay absolutamente Hoy. ninguna pyme Hoy. en ese Y universo. esas 300 empresas van a contratar menos pymes por pagar este No, impuesto. bueno, mugriento. no, pero eso Y van a solo invertir menos año. porque van a decir, ¿para qué voy a invertir No, en un vos país? no considerás ¿Para que qué en voy a este invertir en un momento- país que si gana un poquito más, trácate? No, Vienen, Gustavo. vienen los lúcidos a reventarnos impuestos. Para dejarlo que te no, contraponga bueno, pero, argumentos. no, ¿viste? pero- No lee la historia argentina, hermano. En este momento, a ver, estamos teniendo una situación anómala en todo el mundo. ¿Vos negás que el Reino Unido es un país desarrollado, con la mejor estructura tributaria? Está aplicando exactamente ¿Te el mismo gusta Reino impuesto. Unido? Tráeme todo Reino Unido. Tráeme la estabilidad Y de está los últimos poniendo el 70 mismo- años. está poniendo el No, mismo no, es que... Pero ¿qué no piola? Empecemos ¿Qué por piola? eso, empecemos por eso. No, tráeme todo el Reino Unido, tráeme la estabilidad de los últimos 70 años, ¿viste? O sea, no es Tal- justa esa bueno, comparación. tal Es vez una comparación tiene- bastante- tal vez como lograron bastante, más ¿viste? estabilidad Yo fiscal, te traigo como nada más lograron más lo que a vos te conviene, no es así. Yo digo, estamos hablando de 15% extra solamente sobre 350 empresas que ganaron, escuchen la cifra, 1.000 millones de pesos, Todo- 1.000 cada- millones de pesos. ¿Quién gana? Cada uno de los 165 impuestos tuvo No, una no, no justificación existe así. eso. Eso Con no un existe. empresario que dijo, dale, no calienta, dale un poquito más la rosca. Y así estamos reventados de impuestos. No existen hermano. 165 Pero pará, pero impuestos, nadie paga hagamos eso. una Y cosa. encima ¿Cuánto me es dice, 15? encima ¿Cuánto me es dice, 15? Ramiro, a ver, Ramiro. Por eso dice, pon el 30 entonces. Pon el 50. Claro, ¿Por qué el poné. 15? No, Si es tan bueno, vamos más. Hay algo que se contradicen. porque necesitas recaudar en un momento específico. Pero por una recauden sola vez. más. Si es tan bueno el sistema. Che, de bajar el gasto ni Claro, hablar, ¿no? si es tan bueno el sistema, Para, recauden. de a Chausa. uno, De Gustavo, bajar el porque gasto si no- ni loco, ¿no? Eh, Ni se nos ocurre. en a este ver, momento porque- no. No, Claro, al principio sí. digo, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Porque si no, me parece. Dale. El problema que existe en la Argentina, efectivamente, hoy, en este momento, es el tema de la pobreza. Tenemos Total. 40%, 50%. Entonces, ese es el punto de partida que nosotros tenemos que visualizar para ver cómo hacemos. Ese es el punto de partida. Y el punto de partida, obviamente, tiene que ver con dar trabajo. Esto que llaman planes sociales no son planes sociales, son complementos. Total. Y hay que cambiarle el nombre porque la gente se confunde, cree que le dan la plata a la gente por no hacer nada. Y toda esa gente que recibe dinero está en cooperativas, trabajan en el barrio, cocinan para los que se mueren de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, primero es un O tienen changas en negro. y hacen lo que pueden, 3 o 4 trabajos y trabajan 14 horas por día, muchos de esa gente. Entonces, acá tenemos un mercado, efectivamente, un mercado que genera poco trabajo. ¿Quién destruyó el mercado? ¿Quién destruyó este mercado que en Los gobiernos. 1975 tenía 3% de desocupación? ¿Qué pasó desde el 75 en adelante? ¿Qué pasó? Respondo. La dictadura destruyó el sistema productivo de la Argentina, abriendo el mercado a las importaciones famosísimas chinas, con las cuales China empezó a desarrollarse industrialmente. Abrieron, desregularon la economía, que es lo mismo que quiere hacer ahora Patricia Bullrich. Exactamente lo mismo. Volver, y con esto termino, volver a destruir un mercado productivo que hoy por hoy está mejor, curiosamente, que hace 3 años atrás. Hoy tenemos 4% menos de desocupación. Es verdad que los salarios de los desocupados siguen siendo bajos y hay hambre incluso entre los que tienen trabajo en blanco. Sin embargo, hay un cuidado mínimo de la producción local. Lo que hay que hacer es cuidar la producción local. Hay que ser proteccionista. Marra. Bueno, ser proteccionista es lo que estamos haciendo y nos está yendo mal. No, No entiendo el planteo. En serio me... ¿Querés que te lo conteste? Porque no me ya digas. me lo no me dijiste digas. recién, No, te lo contesto en yo. el dos- Hay desde el 2000 hay 50% de pobres. ¿Sí? No, no hay ¿Producto 50%. de qué? No hay 50% Producto de pobres. 20 años que se están haciendo las cosas mal. Vos tomás desde el 75 que se empezaron a hacer Si quieres mal. lo tomo La del año dictadura que lo hizo quiera, del bien. año que quiera. Pará, La del dictadura año- lo hizo bien. La dictadura lo hizo mal porque es una dictadura, no se puede defender No, nada de no, la no, es dictadura. su programa La económico, dictadura lo el hizo mismo de mal. Patricia no Bullrich. entregamos la dictadura porque Es el estamos- mismo programa de Patricia Bullrich. Está bien, está mal el programa de Patricia Bullrich. Muy bien. Se perfecto. queda corta Patricia Bullrich. No, Muy bien. Hay que hacer más apertura que Patricia Bullrich. Ah, pero ¿cómo no me está diciendo que la apertura Se destroza? confunde, se queda corta.
Se queda corta. Hay que abrir se queda más que la, corta. más Hay que la hacer todo lo dictadura. contrario ¿De que qué va a se hace ahora. laburar Más la que la gente si dictadura. abrís todo? ¿Cómo? ¿De qué va a trabajar la gente si abrís todo? De que en el sector privado alguien va a crear una fuente de trabajo porque va a tener libertad. O sea, si vos no dejás entrar a la gente, tampoco la dejás a... Vamos o sea, a ser todos repartidores, Pablo. Claro, Claro, bien, Martínez todos de lo mismo, repartidores en bici. es el discurso de Martínez es de un Oz. gran mercado incluso. laboral. Exactamente. Martínez de Oz, Sí, estamos es en el el año mismo. 2022. Abramos Ni había todo, se nacido, hizo pará, en este país. Ni había nacido cuando estuvo Pero Martínez podés de Oz. tener Te el lo mismo aclaro por la discurso duda. de Pero gente ¿querés que que hace te mucho pase, tiempo. te cuente todo lo que pasó en el mundo desde que estuvo Martínez de Oz, que no había nacido yo? Era otro mundo. No Pero existía tenés el mismo este discurso, telefonito, no aunque sea existía. otro mundo. Tenés Pero el mismo perdón, discurso. una pregunta, Es el Ramiro. mismo Una pregunta, discurso, Ramiro. no, ¿Qué estaba en una país, dictadura? ¿Cómo es el mismo discurso de una dictadura? qué No, país otra se cosa no. industrializó? ¿Qué país se industrializó abriendo todo? ¿Y quién te dijo que hay que industrializarse? Ese es otro verso de ustedes. Ahí está. ¿Y de qué labura la gente? La ¿De gente qué labura, la aparece el gente? laburo. La Claro, industria- exactamente. Es decir, Estamos en decime tema- qué país La que industria- no es industrial, Para- qué país que te no es puedo- industrial tiene promedios de ocupación superiores a países industriales. Dame uno. ¿Te puedo hacer Pablo, una pregunta? me dejas- A ver, ¿qué usted contesta Gustavo y después vuelvo. Yo estoy en la agroindustria, pero primero, Vamos, la agroindustria, ahí te es es una una buena discusión industria. bastante loca. Perdóname, no, con todo respeto. ¿Qué te hace pensar que una economía abierta, con bajos impuestos, con buenas leyes laborales, que permitan que el trabajador entre, no como la de ahora que no permite que el trabajador entre, que permita que el trabajador entre, pues yo quiero contratar a la gente de la señora, ¿O vos querés explotar a la gente? Porque con las leyes de hoy, pará, ¿Qué ¿Por qué no Crece puedes el tomar empleo ¿Por qué blanco. no puedes tomar hoy? Porque tenés que pagar muchas cargas sociales. ¿Dejá de decir algo sobre eso? pará, acá hay una persona que Bueno. conoce bien el Déjame mercado laboral que, Pará, que yo es te voy a Mariano. escuchar, pues, A déjame ver. terminar la oración y después me Dale. chicaneas con todo lo que quiera. Pasé Cristina ayer con el telefonito. Escúchame. ¿Qué te hace pensar que en ese marco los argentinos no nos industrializamos? ¿Tan boludos somos? Porque vos crees que somos No, idiotas. yo no digo eso. Yo Entonces, te si digo, abren la claro. economía, estos estúpidos Te- no no fabrican tenemos la nada. capacidad Sacate nosotros. eso. No, pero estoy ¿De pensando en los dónde países sacaste desarrollados. eso? ¿Qué hizo Vos Estados sabés, Unidos? ¿Qué hizo el Reino Unido? Estados ¿Qué hizo Unidos, te voy a Europa? decir algo. Protegió la Sí, industria. Estados Unidos es un- Protegió la industria. Son lindos. Protegió Por eso la compran todo en China. Pará, pero déjame decirte algo. porque protegió la industria. Te va a Sí, gustar claro, lo que te protegió voy a la decir. industria. Maestro, Sí. me encanta cuando citan Estados Unidos proteccionista porque es la... Me encanta. Pero Es ¿qué un hizo ejemplo Trump? alucinante. Trump. Estados Unidos, hasta la década del 40, era el 50% del mundo. Hoy es el 25% del mundo. Quiere decir... ¿En qué que- sentido? ¿25 y 40? Del de PBI qué? mundial. Ah, del PBI, ¿Eh? correcto. O sea que cuando se desarrolló era el 40% del mundo. Quiere decir que una pyme de Wyoming competía en condiciones de libre comercio con una pyme de la Florida. Sí. Es decir, que es lo mismo que hacer un tratado de libre comercio con el 25% del mundo. ¿Y maestro. quién sustituyó Eso ese es libre comercio porcentaje? en estado puro. ¿Y quién ¿Qué te tiene crees ver que lo sustituyó afuera? el porcentaje que cayó a Estados Unidos? China. China. ¿Y qué es China? Un mercado de No. producción. China que- es un país que abrió Industrialista. 16 estados y se Industrialista. desarrolló. Yo Le tengo una- enseñamos a comer a los chinos. quiero- Los yo chinos te- se Pablo, cagaban de Pablo, hambre. Volvamos a Déjame nuestro país que decir quiero una cosa que Mariano cortita. cuente algo del mercado laboral. A ver. Porque a mí lo que me sorprende es que con un gobierno que no da pie con bola, porque la verdad que no da pie con bola y se le está complicando mucho y no frena la inflación, las respuestas que nos vienen desde el lado de la oposición son realmente hilarantes. Porque, ¿cuál es la respuesta de la oposición frente a la pobreza? Por ejemplo, boleta única, excelente, brillante, la verdad que va a sacar de la pobreza a millones de personas la boleta única. ¿Cuál es, frente a la situación de desmadre de la economía, la propuesta de la oposición? Lo dijo Patricia Bullrich, actualizar los convenios colectivos de trabajo. Acá también se habló. Falso por varias cosas. Primero, no existe esa pavada que repite como un mantra Patricia Bullrich y todos sus aplaudidores de que la legislación laboral es de los años 70 en Argentina. Mentira, la legislación laboral se negocia todos los años en convenios colectivos de Y trabajo cambia. con libertad y soberanía de partes. Empresarios y trabajadores Pero una con pregunta, la ¿es verdad que inequidad. Gustavo no puede tomar gente hoy? Eso es una pavada absoluta, es una pavada absoluta. ¿Por qué? Andá a la firma y preguntale. Bueno, porque la verdad es que contratar cada vez es más económico y además te lo muestra el mercado laboral, porque ustedes que defienden tanto la libertad, vean el mercado laboral que redujo en una situación de crisis absoluta nacional e internacional, redujo el desempleo drásticamente. ¿Cómo se Entonces, explica eso, ¡qué Gustavo? barbaridad! No pueden tomar. No toman a nadie y sin embargo el mercado laboral produjo una baja de desocupación al 7%. Otra propuesta de la oposición para mejorar la pobreza, la situación de los más desprotegidos, liberemos las armas. Es espectacular. Pero la verdad para, que tenemos- centrémonos en el tema No, bueno, pero del trabajo, que estoy está poniendo bueno. algunos ejemplos de una oposición que está dislocada. ¿Qué Pablo. querés decir? Yo Vamos. voy a abrir una ventana chiquitita, pero tiene que ver con todo esto. Yo creo que la gente lo que no puede entender, y yo tampoco, Silvia, para que nos lo expliques, ¿cómo van a la CGT a pedir un paro general? Fue Beliboni a pedir un paro general de 24 horas,
a un gobierno progresista que los apoya, que los recibe y que piensa, creo yo, más o menos en la misma sintonía con ustedes, que los pobres son los primeros. Entonces, después venís a criticar a Patricia Bullrich y le pedís un paro de 24 horas a este gobierno. Y la CGT, por suerte, les dijo que no. Perdón, Néstor, el paro no tiene que ser estrictamente contra un gobierno. No, estoy diciendo algo técnico de una medida de fuerza. El paro puede ser para el empresariado. A ver qué dice Silvia. A ver, sería interesante, digo, no mezclar todo, porque evidentemente es como que se están mezclando muchos temas en lugar de tratar de discernir algunas cuestiones. Respecto de las reuniones que hoy tuvimos, tanto con la CGT como con la CTA Autónoma, digo, ¿no? Porque no fue solamente con la CGT, también fue con la CTA Autónoma, le hemos pedido también a la CTA de los trabajadores una reunión. ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones que tenemos es precisamente el monto del salario mínimo vital y móvil, que el gobierno adelantó. Porque en base a eso se fijan los planes también, ¿no? No solo porque en base a eso se fijan los planes, sino también porque esa es la base de cualquier trabajo regular, digamos, ¿no? O sea, no debería pagarse por debajo del salario mínimo vital y móvil a cualquier persona contratada. Entonces, evidentemente es un parámetro no menor, no solamente para los precarizados, sino para quienes tienen un trabajo registrado. Entonces, para nosotros esa no es una pelea menor, porque nosotros estamos cada vez bajando más los niveles de ingreso en nuestro país. Por eso Silvia, se da la situación de que las personas que tienen un trabajo registrado volviendo para acá, una pregunta. Cuando Gustavo te dice a mí me gustaría contratar a tu gente, pero no puedo por la legislación laboral, ¿qué le contestás? Mira, varias veces, a ver, yo también discriminaría en dos cuestiones. Una cosa es los grandes empresarios que estuvieron reunidos ayer en AEA. Otra cuestión son las pequeñas y medianas empresas. Nosotros decimos que el sistema impositivo en Argentina es regresivo. ¿Por qué? Porque pagamos más los que menos tenemos. Todos pagamos el IVA y después los impuestos empiezan a ser, en algunos casos, hasta oportunistas. Nosotros no estamos de acuerdo con que paguen más los que más tienen, los que más ganancia tienen. Ahora, estar planteando cada tanto, sacando de la galera algún impuesto, bueno, nos parece que en realidad habría que replantear y hacer una reforma impositiva. Silvia, además las cargas patronales se bajaron en los 90 y nunca se restituyeron. Basta de ese llanto permanente de que nos cobran un montón por contratar. Es mentira. Bajaron las cargas patronales en los 90 y nunca se restablecieron. No se entiende por qué bajó la Nunca se restablecieron las cargas patronales desde que las bajaron en los 90. Maestro, págame lo de 31. Bueno, dejen de llorar. Hay un costo laboral en la Argentina, bánquenselo y si no, dedíquense a otra cosa. Dedíquense a otra cosa si no pueden pagar los impuestos que corresponden. Funcionario público. ¿Por qué bajó la desocupación si es tan imposible contratar gente? Porque aumentó el empleo público, porque la tasa de actividad en la Argentina es un desastre. Se está creando el empleo privado aumentó. Estás equivocado. El desempleo está oculto. Y porque aumentó el monotributismo, gracias a Dios, porque la gente se moría. Para los piqueteros no, porque fueron a la CGT a reclamar. Maestro, ¿cómo para no los piqueteros la realidad se choca permanentemente, pero la acomodamos. No pasa, no va a ser un impuesto que no le toca, pero algún día me va a tocar. No pasa esto, pero sí va a pasar. Es decir, estamos chocándonos todos los días con la realidad, no importa. No importa lo que diga la realidad, hay que acomodar en la cajita que corresponde. Los kirchneristas son divinos. Lamentablemente la ley de etiquetado frontal, ¿cuáles son los que es un desastre, es un desastre hecho por este gobierno y también por parte de la oposición, va a prohibir los muñequitos en los chocolates, porque si no yo los coleccionaría a todos ustedes. Mirá una cosa, ¿cómo la gente antes de coleccionarme, te da una consulta? Sí. ¿Cómo la gente no te va a hacer un paro? ¿Cómo es que las pymes están defendiendo a los grandes intereses de la Argentina como lo defendés vos? Porque considerás que 200 empresas... La palabra grandes intereses. No, Jorge, no te equivoques. Las pymes no están defendiendo eso. Yo la estoy defendiendo. No, la está defendiendo acá el señor. Las pymes, como para bien o para mal, están bancando una situación donde ven que hay una reactivación muy importante en muchos sectores. Se ve en el consumo. Están hablando, a ver, Segera, APYME. Listo. No existen, no sí existen. Tienen mucha más representatividad el señor que las entidades de la CAME, CAME, APYME. Yo pregunto. No, porque seguimos chocándonos con la realidad. Lo que dice PYME, APYME, CAME, Cami acaba de dar el dato, que en el último mes cayó el 8% del consumo. ¿no? Eso es cierto. Porque también contemos todo, porque a veces... Eso está pasando, pero estamos
Para Estamos- terminar un poquito lo del aparece trabajo, un para que supuesto Sergio referente quede de las rato. pymes cuando todas las chiquito, centrales de las pymes dicen otra cosa. Es Yo no me espectacular. represento a mí mismo ni en mi casa. Me represento Ah, bueno, Bueno, listo, por eso. entonces Pero está pará, bien. esa Está es bien. la Ahora otra. acotemos la representatividad. Sergio, Está vos- bueno, no, está bueno. vos te arrogás Hay que te ser Yo arrogás no me un arrogo poco. nada, yo veo los datos. No me arrogo nada, nada, Es ninguna periodista, busca los representatividad. datos y los Hay cuenta. datos, nada más. Sergio. En este planteo de consignas hay que ser un poco más riguroso. No es solamente empleo público, monotributista. El empleo privado creció en 120.000 puestos de trabajo. Ahora la serie volvió a niveles de octubre de 2019. O sea que ya desarmó toda la pandemia y la parte final de la crisis de Macri. Falta muchísimo, Y es obviamente. precario ese empleo, ¿eh? También hay que decirlo, es muy precario Bueno, el empleo. parte que del se empleo crea. privado, obviamente, ¿no? Hay una segmentación del mercado de trabajo que es histórica, que es aguda. Ahora, el modelo del ¿Por qué liberalismo no sacamos el extremo. sector privado? Me parece que le jode. ¿Por qué no sacás? No, para nada. Si no. te molesta sacarlo, Queremos no se- no se promoverlo puede. para nada. Exagerá, para. Ahora, No, porque acaba de no, decir, no, te reventaron tu El argumento. coso es precario, No los cierra. impuestos son bajos, Pero el te- 931 El no empleo que se jode. crea es precario. Estamos hablando de monotributismo Gustavo, social, Te acaban de falso destrozar tus empleo argumentos registrado. con datos. Te Pero destrozaron tus Esto que pará, veo, argumentos. Gustavo, esto es es que muy- no cierra. sabes que El no. modelo que plantea el liberalismo extremo no cierra por dos cuestiones. Plantea rebaja impositiva urbi et orbi cuando tenés que cumplir un programa con el Fondo Monetario. No hay forma de cumplirlo. Y por otro lado, querés abrir estrictamente la economía, que vengan absolutamente todos los productos importados. ¿Con qué dólares lo vas a pagar? Patricia No tenés Bullrich dólares. acaba de Si no decir tenés con dólares, no con vas el a ahorro pagar, de la maestro. gente, dijo Está hoy bien. Patricia Pablo, Bullrich, un segundo. que lo va un a segundo. pagar como Lo en que el no- lo que no 2001 estoy con el ahorro entendiendo, de lo la que no estoy gente. entendiendo. A ver, Ramiro, que Lo que no está estoy callado, entendiendo. ¿qué Ustedes pasa? están defendiendo al gobierno, ni los ministros defienden al gobierno, ni Cristina defiende al gobierno, ni Alberto defiende al gobierno. Hasta Alberto reconoce que es un desastre. ¿Ustedes están diciendo cosas buenas No, del estás gobierno? equivocado. ¿En Yo serio estoy le están faltando el respeto a la gente? A ver si entendés. Yo estoy cuestionando lo que Patricia Bullrich ¿Qué me importa que dice déjame para atrás? hablar. Pará. Déjame Yo- hablar. trae la El Patricia. programa liberal Pero que si no pretenden terminé. instalar en No este termina. país. Pero pará. Que no, pará. Milei ¿por qué no fuera termina de hablar? Ahora si querés te hablo del liberalismo, que me hago cargo de todo el Ramiro, ¿sabes liberalismo. por qué no terminás de hablar? Porque empezás apuntándolo a él. Habla de vos y nadie te va a interrumpir. Pero si vos hablas apuntándolo a él. Ah, le- bueno, le- lo que hablan de ellos mismos. Lo que Bueno, hablan de ellos pero mismos. hablamos Ustedes de están hablando tus del ideas. liberalismo. Bueno. Nosotros queremos hablar de Cristina, queremos hablar de Alberto. habla de y lo queremos- que quieras. hablemos de- Habla de lo que hablemos, quieras. hablemos. Y Este es después el peor gobierno de la historia. Y todo lo que están diciendo es una construcción de una realidad paralela que le están faltando el respeto a la gente. No estoy hablando de usted, estoy hablando del gobierno. ¿Usted quiere hablar del gobierno o quiere hablar de Milei? ¿Quiere sé hablar que del le liberalismo? preguntás. Déjame que Hablemos, hable de pero lo que yo que queden quiera. claro, no terminé. Que queden claro que ustedes no quieren hablar del gobierno. Y por eso están todo el tiempo hablando del liberalismo. Bueno. Porque saben que se viene el liberalismo, porque saben que es la única salida. Entonces, como no se pueden hacer cargo de sus problemas, están inventando datos. Pero ¿quién no quiere hablar del gobierno? No te entiendo. No, vos no te estoy diciendo, Yo, a ellos yo no te tengo estoy diciendo. problema de contestarte las A cosas. vos no, pará, vos las no estás barbaridades acá, que vos estoy decís hablando del de vos, estoy hablando gobierno, de ellos, ¿eh? las barbaridades que vos decís del gobierno, las buenas y las malas, Sí. yo no tengo problema en contestártela, ¿eh? Bueno, una está bien, por pero no estoy una. hablando de vos, si Te querés la puedo hablamos contestar. con vos, No, no pero tengo- yo a vos no simplemente te- te digo, no te digo vos buen decís que es el kirchnerista, peor vos, te gobierno de tranquilo. la historia. Vos decís que es el peor gobierno de la historia. Vos sos muy joven primero, recién hace un rato dijiste que no sabías quién era Martínez Dios, ahora decís Bueno, que este es el de peor mi gobierno historia, la perdón, de mi historia. Bueno, entonces De tu ponete un historia, poco de de mi acuerdo. historia, de vuelta a la Mirá, democracia. mirá, Bueno, está mirá, bien. Una cosita. Está bien, no sé cuántos De años más mi tenés, historia, capaz puedo comparar con dos gobiernos más. Déjame hablar básicamente de los últimos, si vos querés, de los Dale. últimos dos No, quiero hablar de este. Pero déjame comparar los Bueno, últimos dos periodos comparalo con el de constitucionales. Macri, si Porque querés. son Dale. los que están en juego en este momento. Están compitiendo dos modelos de país. En este momento están compitiendo, tenemos a la ex ministra 2 veces que dice que la deuda que ellos generaron se va a pagar con el ahorro de la gente. Lo dijo hoy. ¿Qué significa eso? Ya lo intentaron hacer en el 2001 con el corralito. Ese es el proyecto liberal que no le importa el desarrollo de este país, no le interesa a las pymes y efectivamente no le interesa que haya mucho trabajo digno. Lo que quieren, y con esto termino, es que haya ese trabajo precarizado de abrir. ¿Para qué? Para que compitan millones de personas. Pero yo te pregunto, Ya termino, ¿ahora hay trabajo precarizado, sí o no? Sí. 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 Y tiene que ser- ¿Muchísimo? Sí, Muchísimo. sí, Muchísimo. Y tiene que Entonces haber está menos. bien ahí. ¿Vos querés hacer un paro general al gobierno de 24 horas? No, porque la señora Sarabia Bueno, fue. La preguntale a fue- ella. No, no Pero es ella preguntarle a paga los ella. reclamos, Piensa ¿no? igual que Pero las vos. condiciones del es mercado- igual. las Fueron condiciones a del mercado que laboral- hacer un paro las general. condiciones del Quieren mercado hacer un laboral- paro de 24 horas. Néstor, las ¿Cómo condiciones se del mercado laboral solucionar? son muy malas porque se crea empleo, pero Pero es se un acaban de empleo... decir que bajó el empleo. El señor acaba de Pero decir te que estoy diciendo, el pero te estoy diciendo las desempleo está condiciones, bajando. no los números del desempleo. Los números del desempleo son auspiciosos, pero si vos ves solamente la foto del número, te quedás sin desagregar cuál es la calidad de ese Bueno, empleo. venir del No, bueno. gobierno de Macri. No. Venís pero del por eso gobierno te digo, de Macri, el venís de la empleo- pandemia. El empleo, ¿Qué el querés empleo que te diga? registrado, ¿Sabes que en dónde quieren ir? Argentina históricamente era una salvaguarda de la pobreza, dejó de serlo. Entonces, lo que hay que ver, no liberar las condiciones para que la gente pueda tomar, porque
el discurso no es quiero tomar más empleados, quiero tener la libertad de tomar empleados y la libertad de echarlos. Mariano, Ese acá es Brasil, el eje del discurso. Mariano, Ahora, acá lo que hay que Estados ver, Unidos, Néstor, están lo que hay que ver todos es que las iguales. condiciones de empleabilidad sean buenas y las condiciones de desarrollo del empleo sean buenas también. Es decir, no desproteger a los trabajadores clarísimo. sobre pretexto de darles más A rentabilidad ver, a los porque empresarios. creo que el debate es por acá. A ver qué dice Gustavo sobre esto. En primer lugar, no existe hoy empresa alguna en la Argentina, no sé si es en el mundo, porque no lo conozco, que pueda subsistir en base a precarizar trabajadores. Eso es una tontería. No existe el contratar trabajadores y tratarlos mal, porque es una tontería. No es cierto. La mitad del empleo no registrado, ya eso es tratarlo mal. La mitad del empleo en la Argentina es no registrado. ¿Me dejaste Perdón, terminar? la mitad del empleo en la Argentina es no registrado. ¿Eso es maltratarlo o no? No. Eso es precarización laboral. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No quiero meterme en tu lógica. El porque empleo es no una registrado lógica- no es Gustavo, maltratar al cuando te trabajador, toman y no te es dicen, privarlo vos tenés de... que facturar porque Pero, ¿a vos en te vez molesta que de termine? ser... Pero eso por es- eso es favor, precarizar. acá vino un empresario, Fabio Cugini, que No dijo sé que de él qué no hablas, podía Pero cumplir déjame terminar, con los impuestos. Me tapa este individuo. Pero usted me está diciendo Pero- mentira. ¿A vos te molesta que termine? Después me puteas todo lo Diciendo que querés. mentira, está bien. Bueno. Que termine con la ¿Cómo sabés mentira. que lo que va a decir es mentira? Ya está, ya dijo una mentira. Que no se maltrata a los trabajadores. Bueno, Por favor, la mitad del empleo no no registrado podés es condenar crecer. a los trabajadores Vos tenés a desprotección, Ah. a situaciones de Ay, cuasi falta de jubilación. exclusividad. Te voy a decir algo. Esclavitud O sea, en muchos Gustavo, casos. decí, a mí Por me parece favor. bien que se maltrata al tipo y... Pero no digas Está tonterías bien, tampoco. es más La verdad que me justo. traes acá, vivo en La Plata, me traes para decirme una tontería así, no me estás faltando el respeto. Déjame Creo que decirte vos esto. también nos falta de respeto. con No, alguna no te cosa que falta sí, pero respeto, bueno. estoy dando mi punto de vista y el señor se pone loco porque le agarra el No, ataque yo no me de pongo loco. la yo no- legislación laboral. Yo Te no me falta pongo el loco. duche y estamos A mí me completos. parece hasta Escuchame. gracioso como el duche. Bueno, reíte. Duche. Porque es el que inspiró la legislación laboral que tenemos hoy. No, Déjame decirte una cosa. Echa. Déjame decirte una cosita. Tenés que Déjame volver a decirte una cosa. Irigoyen. Bueno, déjelo terminar porque no nos vamos más. Déjame decirte una Gustavo, cosa. un poquito extremista. La legislación Odia a la Argentina, es una cosa que le tienen un espanto al país, le tienen un odio a la Me agarró Argentina. La madre Teresa de Calcuta. Mira, se me cae el asiento. Pero pasamos de Escuchame una Mussolini cosa. a la Pero madre déjame- Teresa. Vos sos la madre Teresa de Calcuta. Pero es medio Poneme berreta una cosita, todo. para que La se me mitad caiga del empleo registrado, la mitad del empleo en la Argentina está fuera de la Hay ley. un muro de Berlín que son las normas laborales y los impuestos que la gente no puede cumplir, hermano. ¿Eso lo crees? ¿Cómo que no? Se está creando empleo. Absolutamente. ¿Y cómo hacen los se que lo puede están cumplir. cumpliendo? Hay un apartheid económico y social puesto por una legislación. No, el que- apartheid es otra que con cosa, la me- disculpame. es- No, es- no es- se puede. ¿le puedo hacer una No se puede pregunta? usar ese Es término. la expresión de Vargallosa en el libro del otro. Después Hay un Gustavo, apartheid de los empleadores que no Pablo, registran a sus es una trabajadores y expresión de los Vargallosa, condenan premio Nobel a de la literatura, precariedad, al hambre y premio a la Nobel de miseria. literatura, Vargallosa en el libro del citando a otros Pero autores. escúchame una Yo le quiero cosita. hacer Sin una dudas hay un apartheid No se de puede empresarios cum- que condenan a los trabajadores se al no puede registrarlos cumplir. a No la se puede marginalidad, cumplir. a la pobreza, a la miseria. Sí, nos encanta hacer eso. No se puede cumplir porque pusieron impuestos y regulaciones con la mejor intención del mundo. Yo no voy a negar la intención del mundo. Como el señor empresario que estaba recién decía, chocho con un nuevo impuesto. Me encanta. ¿Y cómo se perfecto. hace? ¿Cómo hacen los Pero la empresarios en ese sumatoria marco? se hizo inviable. Por eso la gente contrata en ¿cómo negro. ¿cómo Por eso hacen los para- Los para semáforos tienen buena llenarse de voluntad, dinero pero la los verdad que no se los puede empresarios, respetar. Hay que pasar a la gente por encima, porque la Entonces, verdad, el ¿para qué están los El semáforos? impuesto de las ganancias es un Son semáforo. buenos los semáforos, Ingreso están bien bruto- pensados. Ingreso bruto es Están un bien semáforo. pensados, pero no podemos Maestro, respetarlos. ¿cuál es Tengo tu que ir a una Una pausa, cosita. un minuto. Hay una cosa Ingreso bruto es un lógica A ver. que me preocupa, digamos. Si esto fuese así, yo no entiendo cómo la concentración de la riqueza, sobre todo en el gobierno macrista, generó que hay cada vez más dinero en pocas manos. Si fuese como vos No decís... entiendo que te haga la pregunta. ¿Cómo? No te entiendo la pregunta. No, yo no estoy haciendo una pregunta, te estoy No, simplemente haciendo una proposición lógica. Si los empresarios estuviesen tan mal como vos lo presentás, no podrían llenarse de plata como muchos se llenan. Hay 600.000 pymes hace 10 años, hermano. No se crea empleo privado hace 10 años. Hay 7 millones de trabajadores informales hace 10 años. Sí. Vos decís que esto está Ahí bien. estás ¿Cuándo estuvo simplificando diferentes momentos. Yo le Ahí quiero hacer una estuvo pregunta bien. muy A ver, breve. Sergio, y me voy a la pausa, Muy dale. breve. Hoy debatíamos con Manuel Adorni, otro referente liberal, sobre el salario mínimo. Y él me decía que, bueno, no creía que era necesario. ¿Ustedes creen que es necesario que exista el concepto de salario mínimo, que exista, como liberales? La verdad es una pregunta teórica. Yo creo que No, podemos... no es teórico. Es irrelevante. Es un Es muy piso. concreto. Un piso de En base a dignidad. eso se fijan los planes, por ejemplo. ¿Sí o no? A mí no. No te importa, bueno. Hay todo un debate respecto a los planes. A mí Ramiro. no me interesan los planes. Tenemos que poder contratar gente. Tenemos que crear los 7 millones de trabajadores Ahí- informales. ahí vamos, ahí Hay vamos. que crear ahí 3 Ahí millones vamos. de empresas. Anímese que pausa. no es caro contratar, ¿eh? No es caro. es Pausa mentira que es caro brevísima, contratar. brevísima pausa, estamos de vuelta. Dale. ¿Cuántos empleados tenemos?
Quiero saber, se quedaron discutiendo, quiero saber qué opinan nuestros invitados sobre lo que dijo Federico Braun de la Anónima. A ver, tema del día de ayer y de hoy. A ver. Y yo le di una pregunta a Braun. ¿Qué hace la Anónima con la inflación? Remarca precios todos los días. No. No, para nada. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Mira, la respuesta es correcta. No puede decir otra cosa. Ese supermercado, como todos, tiene 30.000, 40.000 productos. Todos los días llegan listas de precios. En un contexto de inflación desatada, todos los días esta gente tiene lista de precios nuevos. Lo que está diciendo... No le queda otra, pobre. Pará, ¿vos tuviste alguna de esos negocios? ¿Te aumentaron los precios todos los días? Un poquito conozco. Entonces, hay que ¿No respetar... existe la posibilidad de que a veces... ¿Vos querés que la respuesta sea bajemos los precios todos los días? No. ¿Existe Hacemos la vuelta posibilidad carnero. que remarquen un poco más por si acaso? ¿O eso no sucede? Yo te voy a decir No, una no, cosa. solo pará, Pregunto. te contesto. ¿Sabes por qué no sucede? Porque si remarcan los precios más, la gente no compra. Se llama productividad, Vos la sabés venta que en escala. algunos- No les sabés que hay conviene algunos subir los productos precios, que no les pueden- conviene bajar los No, no, precios no. para vender más. ¿Sabés qué Lo que pasa es que el problema no está con... elasticidad? Pará, ¿Sabés lo que quiere decir elasticidad? Hay productos que la leche se tiene que comprar, varón. ¿Te puedo hacer una pregunta? Se tiene que comprar porque la gente se muere. Los chicos se mueren. Y también si se no tiene que compran vender. leche. Y también se tiene que vender. Sí, pero- Entonces, como se tiene que vender, no les conviene subir precios. No les conviene. Quieren vender más. Te puedo ¿Cómo hacer- quieren vender más? La No son rentabilidad hombres saca más malos. grande. No son hombres malos. Vos vas a que vos te agarrás con los empresarios. El problema son los empresarios. El problema son los gobiernos que emiten plata, gastan mal Claro, y claro. administran mal los recursos de ¿Me todos. permitís una cuestión? No defiendas más a los gobiernos. Se agarran y la vicepresidenta... No, ustedes no hay poderoso que nos defiendan, ¿eh? No, vos sos No hay empleado poderosos sin de, defender a de grupos concentrados. Evidentemente, Sí. No estás soy empleado, no. defendiendo a las No soy- 150 empresas Defiendo- más importantes defiendo- del país que ganan cientos y miles de Prefiero millones de dólares. prefiero defender a esas 5 empresas y no defender a estos gobiernos que lo único que hacen es generar pobres. Claro. Esas empresas Vos generan estás muy riqueza. preocupado Esas por los empresas, pobres. esas Se te empresas nota generan una puestos de trabajo. preocupación por Esa los empresa- pobres. seguís señalando a 5 empresarios. Hay que hacerse cargo en la Argentina. Y decime, Hay que hacerse serían- cargo de lo que están haciendo los Igual- gobiernos. igual es No hay que notable- buscar culpables. igual La es- culpa la tienen los gobiernos. Igual es notable que acusemos no más a son los empresarios. gobiernos, porque este es, en teoría, como lo caracterizó Marra, es el peor gobierno de la historia argentina, con lo cual deduzco Dicho por el propio gobierno. que el gobierno de Mauricio Macri fue mucho mejor, Claro. evidentemente, ¿no? Porque Fue malo, pero no tan malo como este. Pero si ¿sabes el qué pasa? Yo no peor defiendo a gobierno, Macri. digo, Yo no defiendo a Macri, Si el soy peor crítico de gobierno, Macri. si el peor gobierno de la historia argentina Pablo. fue el gobierno de Alberto Fernández, que la verdad que tiene muy poco para defenderle, Estamos de evidentemente acuerdo. el de Mauricio Macri, que no tuvo pandemia, que no tuvo guerra, que no tuvo una deuda de 55 mil millones o No tuvo 44 deuda. mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, con todas esas condicionalidades, el gobierno de Mauricio Macri fue mejor que el de Alberto Fernández. Esa es tu Realmente estrategia de fantástico, discusión, tu estrategia para los es- libertarios, A ver, Gustavo, para los estrategia libertarios que se dicen totalmente A ver, dame un lejanos de segundo. Mauricio Macri y enemigos de Algo- Mauricio Macri, cierra son Silvia, bastante prometo. amigos, Permitime, yo bastante ayer amigos. estuve en AEA. ¿Eh? Yo ayer vi eso, yo estuve en AEA. ¿Te reíste vos también? Es decir, no importa, pero yo estuve en AEA. No La le risa van es a lo dar más mesa en importante, AEA, bueno, déjame para- terminar. para En AEA todo. Coincido están con un vos, poquito Pablo. mejor, Me deja muchachos. terminar. Estuve en AEA, no sé por qué me invitaron, que ahí fue. Listo, no importa. Pero el punto es este. Porque lo defendés, porque Hay- te van a invitar. Pará, Gustavo. no importa. Hay una, Ese 5N hay dijimos, una si no, no lo defienden. hay una enorme irresponsabilidad de la vicepresidenta de la Nación, enorme, en chicanear con esta estupidez. Pero Y se Cristina. olvidó de escuchar. ¿Te parece los que re- es una estupidez Puf. que se caguen No, de pero risa atómico, mientras la Gustavo. gente se Déjame- caga de hambre? Que se déjame- caguen de risa mientras la gente se Déjame caga de terminar, hambre. pues sabés que te duele lo que te voy a decir. Déjame terminar. No, pero ¿cómo no me va a Déjame- doler? A mí lo que me duele es la te risa de duele esa lo que gente. te voy a ¿Vos te decir. reíste? Es buena la pregunta La de Pablo. presidenta, ¿Vos te reíste en también? esa reunión, al final terminó Martín Guzmán, que hizo un discurso de estudiante secundario que se estaba macheteando. Pésimo. Con 12 medidas que parecían las patas de la mesa, todas de tamaño distinto. ¿Se La rieron culpa- también? ¿Se rieron también? Yo lloraba, hermano, porque Ah. era un desastre. Pero la eso. culpa la tiene Cristina, Era un Gustavo. desastre. Entonces, déjame decirte esto. ¿Y Cristina qué hizo con eso? Tapó toda la reunión, No, donde bueno. debió haber escuchado a enormes empresarios. No. Porque ahí había un millón de, Enorme. pero, ahí había Gustavo, un millón de puestos de déjame trabajo. Enorme Ahí había un millón de puestos de ganancia. trabajo. Pyme Y o los pequeño dueños de ese Pará, grupo. tengo que Yo soy cerrar. pyme, breve. Sergio Pero y escuchame Silvia. una cosa. Gustavo, Breve, te tengo digo que cerrar, por no me qué, queda te mucho digo más por qué tiempo. lo destacó la vicepresidenta, porque uno tiene una expectativa no solamente una cuestión de sensibilidad en un momento complicado, sino que esto que es la crema del empresariado, que Salta marque la un novia. rumbo, que tenga una posición Falta la superadora. novia, debió haber Y en un estado ahí momento la en el cual- vicepresidenta en un y momento ver en el cómo cual, hacemos para Gustavo, trabajar si más. vos
vos das la hermano. señal de Está con el que telefonito en así este todo el momento, día. todos los días, estás remarcando precios, es una señal muy Debió haber complicada estado a ahí nivel la internacional. vicepresidenta. Están Vale, eligiendo un momento que ese tengo que gobierno, cerrar con Silvia. Igual sos muy o la humilde. presidenta, no sé Sos cómo muy se humilde, Gustavo. Sos el único que no entendió porque lo invitaron a ella. Por nosotros nos quedó clarísimo. Te digo la porque te invitaron. Silvia. No, que los empresarios que estaban ahí son principalmente responsables de la inflación en nuestro país. Muy bien. Y que esa actitud de celebración, de chistes, realmente Es un insulto. son señales de que evidentemente ellos han ganado mucho y les importa poco con lo que pasa con la mayoría de la población. Lamentablemente, ¿no? Porque ojalá tuviéramos un empresariado que tuviera más visión de lo nacional, del desarrollo nacional, y evidentemente poco les importa lo que le está pasando a la mayoría de la población. A todos, gracias. Creo Perdón. que es importante pensar que el último informe que fue en diciembre del INDEC dice que más de la mitad de los pibes y pibas en nuestro país son pobres. Y con la inflación que hubo desde enero hasta ahora, evidentemente esa situación seguramente empeoró. La verdad que no hay nada que celebrar. Y lamentamos mucho que Martín Guzmán haya cerrado eso, porque evidentemente esta inflación se está llevando puesto al gobierno. Así que haber avalado esa reunión y haberse quedado, la verdad, Martín Guzmán se debió haber levantado y se debió haber ido de esa reunión, porque evidentemente la presión de estos empresarios es lo que hoy está haciendo que este gobierno se vaya a pique. Bueno, creo que el café con Lázari me parece que ¿Por qué quedó, no? Bueno, quedó trunco. ¿ves? Gracias a todos. Esa es tu mentalidad, Nah, Buda. es una broma. Gracias a todos. Estuvo muy interesante. Señores, tenemos algo fuerte para el final. Dale, después de una pausa cortita.